Estoy ahora mismo haciendo mi tesis doctoral, que se titula Franquismo en área rural de Vizcaya, el caso de Urduliz, Sopela, Plencha y Barrica en perspectiva comparada. El marco cronológico de la tesis comienza en el año 37 con la toma por parte de las tropas de Franco de la zona de Uribe Costa y finaliza con las elecciones municipales democráticas de 1979. De esa tesis está extraída esta ponencia que os presento hoy, una tesis que está dirigida por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, Luc Hermès, y lo que presento hoy aquí no son unas conclusiones definitivas, pero es algo bastante aproximado dentro de lo que viene a ser el tema de Plencha. Bien, he elegido una fecha muy concreta para comenzar esta ponencia, y es el 14 de junio de 1937. Aquel día, las tropas sublevadas entraron en Plencha y tomaron la localidad. El día 17 de junio, o sea, pocos días después, se constituyó el primer ayuntamiento de Plencha, o mejor dicho, comisión gestora, porque lo hace de una manera provisional. Esa comisión gestora, al igual que el resto de ayuntamientos que se fueron conformando a lo largo de estos años, entre 1937 y 1948, se nutrirá principalmente de vecinos de ideología derechista. Por ello, he considerado importante ir un poquito para atrás para saber cómo era, ¿no?, ese porcentaje de vecinos derechistas de la localidad, qué relación tuvieron con el poder local previa al franquismo. He creído conveniente empezar por la Segunda República, aunque podríamos ir más para atrás. De hecho, si vamos hasta los últimos años de la Restauración, podemos observar a partir de 1917 como Plencha, una localidad que había estado controlada por los conservadores a lo largo de todas esas dos primeras décadas del siglo XX, por acotar de alguna manera, a partir de 1917 el nacionalismo vasco logra triunfar también en Plencha en las elecciones provinciales. Son esas elecciones las que Ramón de la Sota acaba dirigiendo la Diputación de Vizcaya. En cambio, el Ayuntamiento de Plencha se va a resistir y va a continuar en manos de los conservadores hasta el final del periodo de la Restauración. De hecho, sabemos, por ejemplo, que en las elecciones municipales del año 22 hubo dos candidaturas. Por una parte, la candidatura de la Liga Monárquica y por otra parte, la de los nacionalistas vascos. La que se llevó al agua fue la Liga Monárquica, mientras que los nacionalistas vascos solamente obtuvieron un concejal. Tenía algún concejal más dentro de lo que venía a ser la corporación, porque no se elegían las corporaciones enteras en aquel momento, sino que se elegían, digamos, de manera separada por cada elección. Llegada la dictadura de Primo de Rivera, en 1923, ese ayuntamiento elegido en 1922 se disuelve y se nombra un ayuntamiento de carácter gubernamental, es decir, no elegido de forma democrática, que tendrá al frente a un personaje sobre el que volveremos más adelante, que es José Olano Rodríguez, que será el alcalde de Plencha durante toda la dictadura de Primo de Rivera, es decir, desde el año 23 hasta febrero del 30. En enero de 1930 hay que recordar que Primo de Rivera cae y los ayuntamientos que estaban en aquel momento en funcionamiento se disuelven y se nombran otros ayuntamientos en febrero. Bien, pues nos vamos ya a lo que sería la Segunda República. El 14 de abril, como todos sabéis, se proclama la Segunda República después de las elecciones municipales del 12 de abril. En Plencha, como vemos, el ayuntamiento es bastante variado en cuanto a lo ideológico. He destacado en negrita a los monárquicos, 3 concejales monárquicos que resultan elegidos. Por una parte, Pedro Mota de Dorriaga, Fidel Sendagorta y Gregorio Rentería Garay. En el caso de Plencha, este ayuntamiento va a tener una vida muy corta, porque debido a una denuncia por ciertos, iba a decir comportamientos fraudulentos, pero no es la palabra, me disculpáis, se denunciaron irregularidades en el proceso electoral y el gobernador civil ordenó repetir las elecciones no solamente en Plencha, también en otros municipios. Y en el caso de Plencha, este ayuntamiento estuvo en vigor, creo que no llegó ni a un mes. Se nombra una comisión gestora y se convocan de nuevo elecciones municipales a finales de mayo de 1931, creo que es el 31 de mayo concretamente. Lo que sucede en esas elecciones es que los monárquicos desaparecen del ayuntamiento, y esto no es una característica exclusiva del municipio de Plencha, sino que en todos aquellos municipios
donde se repitieron las elecciones, los monárquicos desaparecen. Bien, pues en aquel año de 1931, el nacionalismo vasco, digamos que reinaugura su Batzoki. Realmente el Batzoki de Plentzia, el que existía en aquel momento, que estaba, digamos que en la zona trasera del ayuntamiento, se había inaugurado en 1923. Lo pudieron disfrutar poco tiempo los nacionalistas porque, por orden de la dictadura de Primo de Rivera, el Batzoki se clausura. Pues bien, en agosto del año 31 inauguran de nuevo el Batzoki, por decirlo de alguna manera, digamos que ponen en funcionamiento la Junta Municipal del PNV, y esta es una fotografía de esa fiesta, pues con los dancharis, como veis. También en aquel año 31 los republicanos comienzan a funcionar como partido en Plentzia a través de la agrupación Republicano Radical Socialista. Acción Nacionalista Vasca también se constituye en Plentzia, pero de los monárquicos no tenemos ningún tipo de información en esos momentos. De hecho, la consulta a los fondos del archivo municipal no arroja ningún dato al respecto. Pero ellos existían, o sea, quiero decir, había evidentemente un porcentaje de población identificada con la ideología conservadora. Bien, he tomado del archivo municipal esta pequeña nota precisamente porque aquí lo que encontramos es de nuevo José Olano, el alcalde de Plentzia durante la dictadura de Primo de Rivera. El alcalde le manda una nota a José Olano, como podéis ver, en la que dice que se ha celebrado una conferencia en su casa, en su domicilio, de la cual no ha sido informado. Y esta reunión que organizó Olano en su casa tenía como objetivo probablemente preparar las elecciones estatales que se iban a celebrar pocos días después, el 19 de noviembre. Unas elecciones en las que los conservadores obtuvieron, voy a poner por ejemplo uno de los candidatos, María Pilar Careaga, que seguramente os suene porque fue alcaldesa de Bilbao durante la dictadura, obtuvo en Plentzia 230 votos, que es una cifra bastante considerable. Eso sí, el nacionalismo en estas elecciones obtuvo 740. Llegamos al año 34, un año en el que los ayuntamientos vascos tienen un problema bastante potente con el gobierno central debido a lo que se denomina conflicto del estatuto del vino. Hay que recordar que la mayor fuente de recaudación que tenían los ayuntamientos provenía precisamente de los impuestos que recaudaban por el vino, y el gobierno estatal pretendía modificar esta normativa. Los ayuntamientos democráticos terminan dimitiendo en bloque. El de Plentzia no es una excepción, aunque como podéis ver arriba, el alcalde, Martín Amézaga Sendaborta, había sido, por cierto, miembro de Acción Nacionalista Vasca, aunque en el año 33, digamos que había abandonado aquella formación, y fue el único que no dimitió, y por tanto el que fue puesto como alcalde. Aquí he subrayado en negrita nombres que vamos a volver a ver cuando lleguemos a la dictadura. Está Carmel Antonio Ageo Armachea, Victoriano Bilbao Fullaondo, León Armando Zalbidea Fernández, Pedro Mota Elorriaga, Fidel Sendaborta, Univaso. Esta gestora, como veis, funciona entre septiembre del año 34 y febrero del año 36. En febrero del año 36 se celebran de nuevo elecciones estatales y, como sabéis, el Frente Popular se alza con la victoria y estos ayuntamientos son disueltos y se reponen a los ayuntamientos democráticos. En esas elecciones, por cierto, de febrero del 36, los conservadores en Plentzia, al igual que sucedió en el conjunto del territorio vasco, suben en votos. Si en el año 33 Pilar Careaga había obtenido 230 votos, en el año 36 José María de Areiza, que por cierto fue primer alcalde de la dictadura en Bilbao, obtuvo 341 votos. Y respecto a la organización de los conservadores en Plentzia, desconocemos si se organizaron como partido, aunque tenemos ciertas pistas por ahí, como esta nota que también está sacada del archivo municipal, en la que vemos cómo una presidenta del Comité Femenino de Renovación Española, que era un partido de ámbito conservador estatal, Amparo Busto, pide permiso al alcalde para poder hacer un reparto de ropa del Día de Reyes, creo que, si no me equivoco. Sabemos que estaban por lo menos medianamente organizados, aunque la documentación que encontramos es muy escasa. También sabemos que previo a las elecciones de febrero del 36 organizan un mitin en el Cinema de Plentzia.
un mitin en el que los oradores evidentemente no son conservadores de la localidad, son conservadores que vienen de Bilbao a dar ese mitin. Y me he querido detener en este vecino de la localidad porque, claro, hablamos de conservadores, hablamos de monárquicos, hablamos de tradicionalistas carlistas, pero claro, ¿qué pasaba con Falange? Falange Española era un partido que se había configurado durante los años de la República. Y en Plentzia no llegó a tener organizado ningún comité durante estos años republicanos, pero como sucedía en muchos municipios, sí que había vecinos que se identificaban o que militaron en Falange Española, en esa Falange Española previa a la Guerra Civil, y es Antonio Ruiz de Copedi, Sendagorta. Como veis que era un crío, era estudiante y se enroló en Falange. Aquí tenemos la fotografía de su entierro. Falleció como consecuencia de la Guerra Civil en el frente de Asturias el 19 de septiembre de 1937. Y esta imagen es la de su entierro en Plentzia. Gracias a las crónicas que se publicaron, sabemos precisamente que él había pertenecido a Falange antes de la Guerra Civil. Y lo cierto es que no localizamos, la documentación no nos aporta ningún dato de ningún vecino más de la localidad que formara parte de Falange antes de la guerra. Bueno, vamos con la Guerra Civil y más que nada conocer también un poco cómo vivió ese porcentaje de población de derechas la Guerra Civil en Plentzia. Sabemos, por ejemplo, que hubo algunos vecinos que pasaron por prisión, algunos fueron multados, otros sufrieron. El comandante de infantería, en Plentzia se estableció una comandancia, y aquí lo que está haciendo es ordenar que cuando se arríe la bandera, la enseña rojigualda, a las 9 de la noche, cuando se alce a las 9 de la noche y se arríe a las 8 de la noche, sonaría el himno nacional y cualquier vecino en el punto que estuviera tenía que pararse, levantar el brazo y guardar respeto a la enseña nacional, como pone en la nota. Y otra de las formas de represión que también he querido traer aquí es la represión cultural. Aquí vemos una nota del alcalde dirigida a Nicolás Landagaray, que había sido alcalde de la localidad y que probablemente no firma él porque no se encontraba en la localidad, estaba en el exilio en esos momentos. Aquí lo que está pidiendo a Nicolás Garay es que borre de su tumba las palabras en euskera que pone en la lápida. Una orden que se dio de eliminar cualquier inscripción en euskera que hubiera tanto en la vía pública como en algo tan íntimo como era un enterramiento, una tumba. Perdona. Sí. ¿Dice euskera o dice vascuence? Bueno, pone vascuence, pero yo tengo entendido que el único muerto de la Guerra Civil al final, y ocurrió aquí, era el guarda de este edificio. El guarda de este edificio fue tiroteado, pero un buen hombre, que todo el mundo quería, empleado de la Carlos Vizcaya, que era la que protegía el santuario, y que fue tiroteado absurdamente. ¿Usted está corriente? No estaba corriente. Le pasaré el dato. Pues muy interesante, ¿verdad? Bueno, como había comentado antes, el 17 de junio se constituyó el primer ayuntamiento de Plentzia. El alcalde será Pedro Mota Elorriaga, un hombre del que ya hemos hablado antes. Es una alcaldía muy breve, es una comisión gestora muy provisional. Y aquí tenemos ese primer ayuntamiento. Tenemos a Pedro Mota como alcalde, ya hemos explicado antes que había sido concejal brevemente en el año 31, había sido también concejal entre el 34 y el 36, y el resto de miembros que encontramos, algunos de ellos sí que tenían experiencia en la política municipal. Encontramos a dos concejales en concreto, Pablo Benguria y Tomás Undabeitia, que habían estado en el ayuntamiento durante la dictadura de Primo de Rivera. Bien, pues en septiembre del 37, desconocemos por qué razón, porque la documentación no lo explica, se nombra alcalde a Fidel Sendagorta Univaso. Eso no significa que Pedro Mota salga del ayuntamiento, sino que queda como teniente alcalde primero, y como vemos también era un ayuntamiento que recuperaba de la comisión gestora anterior a muchísimos de los cargos. Tenemos en segundo lugar a Carmelo Antonio G. Ormanchea, que ya por aquel entonces era ya jefe local de la Falange en Plentzia. De nuevo vuelve Pedro Mota Elorriaga en mayo del 38,
Fidel Sendagorta alega que su estado de salud no es muy bueno, alega más concretamente que sufre crisis nerviosas desde la época de la guerra civil, y realmente lo que él propone es una especie de trueque, es decir, Pedro Mota vuelve a la alcaldía y Fidel Sendagorta ocupa la tenencia de alcalde primero. Desaparece de este ayuntamiento por el momento Carmelo Ageo, alegando pues, que tiene muchísimas ocupaciones, y como vemos, la verdad es que tenemos bastante información, quizás es el ayuntamiento que más información tenemos respecto a las filiaciones políticas. Un ayuntamiento, como vemos, de mayoría tradicionalista, carlista. Contaba también con miembros de Renovación Española, es decir, monárquicos. Estaba bastante en equilibrio con lo que en ese momento había, ¿no?, de posibles candidatos a poder entrar al ayuntamiento. También podemos ver que la gran mayoría pertenecían a la jefatura local de Plencha de Falange. Perdón. Era obligatorio que tenían que pertenecer a Falange. Sí, Era obligatorio. pero como vemos antes hay uno de ellos que no lo era. No, el caso de Sendagorta es especial porque Sí. era realmente falangista. Y quizás sus crisis nerviosas fue la dificultad de escapar de Plencha con su familia. Sí. O sea, que tengo noticias familiares muy detalladas. Sí, de hecho el hijo en las memorias que escribió Enrique Sendagorta habla precisamente de ello, ¿no? Pero no lo dice con mucha exactitud. Sí. Sí. Bien. En mayo del año 43, en mayo de 1943, vemos que regresa José Olano Rodríguez al ayuntamiento. Había sido alcalde, como hemos dicho, durante la dictadura de Primo de Rivera, pero también había sido alcalde entre el año 1912 y 1916. Lo cierto es que aquí es muy interesante contar qué había sucedido, por qué Pedro Mota acaba saliendo del ayuntamiento y entra José Olano Rodríguez. Ya desde el momento en el que Pedro Mota fue nombrado alcalde, en el año 38, en mayo del 38, vemos que hay ciertas crisis por parte de los concejales en el ayuntamiento, hay cierta crisis, mejor dicho. Uno de los concejales que hemos citado, no sé si puedo ver para atrás, creo que sí, ¿no? A ver si lo hago bien. Vale. Bien, pues explicaré primero. Luis Armando Cervera Fernández era una persona muy mayor, tenía un problema de sordera e intentó dimitir hasta en 2 ocasiones, hasta que finalmente, en junio del año 42, el gobernador civil admite su dimisión. Luis Landaluce también dimite, alegando que tiene muchísimo trabajo, que es totalmente incompatible las funciones municipales con su trabajo en Bilbao, y en febrero del año 42 comienza una especie de polémica en el Pleno, porque se propone, digamos, el ayuntamiento recibe la propuesta para recuperar la banda municipal de música. Los gastos anuales de esta banda municipal de música ascendían a las 9.000 y pico pesetas de la época, y el resto de los concejales están totalmente de acuerdo en potenciar este proyecto. En cambio, Pedro Mota se manifiesta en contra constantemente. No sabemos muy bien qué pasa, porque el libro de plenos muestra una educación exquisita en el debate. Sencillamente que el alcalde no estaba de acuerdo y que el resto de concejales, que quedaban, por cierto, que no eran muchos ya, sí que estaban de acuerdo. Consecuencias de todo este tema: en junio del año 42, Pablo Hacha y Martín Elorduy dejan de aparecer por el ayuntamiento. Durante 10 meses el ayuntamiento solamente estará compuesto por el alcalde y por el concejal victoriano Bilbao Fullaondo. ¿Esto qué supone? Que el ayuntamiento de Plencha no pudo aprobar los presupuestos del año 43. De forma que a comienzos del año 43, el encargado de la política municipal de Falange en Vizcaya, Fernando Albi, un conocido secretario municipal que tenía una dilatada carrera, que en aquel momento estaba ejerciendo en Bilbao esa labor, decide proponer a José Olano como alcalde. Y además él viene al pleno, ese pleno en el que Olano es nombrado alcalde, y junto con el resto de la corporación, y él afirma, este señor Fernando Albi, que está muy orgulloso del nombramiento, porque era conocedor de la labor que había desarrollado Olano durante la dictadura de Primo de Rivera. Lo cierto es que recupera a muchísimos de esos concejales que habían estado en aquella etapa con José Olano. Vemos de nuevo la vuelta de Carmelo Agea Ormachea como teniente alcalde. Vemos también a Luis Landaluce, que había dicho que dimitía porque no podía compaginar su trabajo con la labor municipal. Ya vemos que aquí la documentación no lo explica muy bien cuál es el problema que hubo tan grave entre Pedro Mota y el resto de concejales.
Sí sabemos, por ejemplo, que dos de los que habían dimitido, Pablo H. y Martín Elordi, lo hicieron por incompatibilidad con la alcaldía, eso sí que está explicado en documentación. Y Olano, como decía, es un personaje muy curioso. Nació en Cuba en 1880. Su padre su abuelo trabajaba en una ferretería y tenía como empleado a Manuel Calvo. Manuel Calvo, no sé si os sonará, fue un portugalujo que hizo fortuna en Cuba y construyó el hotel de Portugalete, la que llamó Casa de los Pobres, que todavía sigue ahí con otras funciones a día de hoy. La cuestión es que el abuelo de José Olano murió, el señor este que estaba frente también se llamaba José Olano, por cierto, el padre también se llamaba José Olano, o sea que es un poco complicado contarlo, murió y la viuda se casa con Manuel Calvo. Cuando Manuel Calvo fallece, José Olano y su madre son receptores de parte de la fortuna. Creemos que José Olano y su madre, tanto José Olano como su madre como Manuel Calvo, volverían a Vizcaya aproximadamente en 1898. Sí sabemos que se casa José Olano en 1902 en la Basílica de Begoña con una mujer llamada Piedad Goldaracena, y ese es el momento en el que, digamos, parece que se establece un vínculo con Plencia bastante potente de José Olano. Bueno, como decía antes, hasta el año 48 las corporaciones que hubo en los distintos ayuntamientos tenían un carácter muy provisional. En principio fue debido a la guerra civil, después a la propia situación internacional, hasta que el régimen decidió que tenía que establecer un aparato legislativo para poder institucionalizarse. Es lo que se conoce como Ley de Bases del Régimen Local del año 1945. Fruto de esa ley de bases, en el año 48, concretamente en noviembre de 48, se convocan las primeras elecciones, con todas las comillas del mundo, del franquismo. En este nuevo sistema de elección creado, lo que llaman democracia orgánica, los concejales se dividen por tercios. Por una parte están los del tercio familiar o cabezas de familia, los del tercio sindical y los del tercio de entidades culturales. En teoría, los del tercio familiar eran elegidos en votación por los cabezas de familia de cada localidad, pero como solía pasar en los regímenes de este tipo, esto era una pantomima absoluta, porque en el caso de Plencia, los candidatos justos para no tener que celebrar elecciones. En el caso de los de elección sindical o tercio sindical, en teoría estaban elegidos dentro de los sindicatos que hubiera en la localidad, o bien las hermandades de labradores, o bien el sindicato vertical en alguna de sus muchas vertientes. Por cierto, de afiliación obligatoria para todos los trabajadores en aquellos momentos. Y por último, los de entidades culturales eran elegidos entre el resto de concejales que había, los familiares y los sindicales. Cosas curiosas a destacar. Realmente no hubo mucha renovación en este ayuntamiento, como vemos. Solamente los que están en negrita son las nuevas adquisiciones que obtuvo el ayuntamiento en esos momentos. Y es curioso porque dos de ellos figuran como militantes de Falange, junto con el alcalde, pero en el resto no consta absolutamente nada. Entonces no sabemos si es porque ya no pertenecían, porque no se apuntaron los datos, no se sabe muy bien. Y sí que destaca mucho Juan Rentería Alzaga, un agricultor, como vemos, del cual se decía que se había afiliado a Falange pues nada más constituirse en la localidad, es decir, en junio del año 37, pero vemos que figura como simpatizante de Acción Nacionalista Vasca durante la Segunda República. Entonces, cuando tienen que conceptuarlo políticamente, dicen, es afecto sí, pero con precaución, es decir, ya que lo tenían un poco como en cuarentena. Continúo con... Conto, perdona. Sí. Esa conceptuación política, ¿ese dato de dónde lo has sacado? Sí, vale. Este dato está sacado del Archivo General de la Administración. Cuando se celebran estas elecciones municipales y en febrero del 49 se nombran las corporaciones, se envían una serie de informes a ese Archivo General de la Administración que está en Alcalá de Henares. Y son unos documentos muy completos porque facilitan muchísima información respecto a la constitución política, la afiliación que habían tenido antes de la guerra, si pertenecían a Falange, etc. ¿Eso está en Alcalá y solo hace referencia a los concejales o hay a todos o más vecinos del pueblo? No, en este caso se hace referencia exclusivamente a los concejales. Sí, son informes de cómo han quedado constituidos sus ayuntamientos. Es que mi difunto tío, que luego fue cura,
muy joven, y sería esa época, porque era el 31, Sí. serían esos años, empezó a trabajar en el ayuntamiento unos meses como administrativo, y él siempre contaba que recordaba unos libros donde salían los vecinos de Plencia y la afiliación. Entonces fue a mirar a su padre, a Juan Luz, el electricista, el Chiche, y le ponía nacionalista vasco no peligroso, Sí. o moderado, o sea, poniendo no te preocupes. De hecho, no le contaron. Me decía eso, que están casi todos los vecinos de Plencia, al menos los padres de familia, todos registrados allí. No lo he contado antes cuando he hablado de la represión, porque no quería tampoco abarcar mucho tiempo con ello, que sé que es un factor súper importante a analizar, pero una de las cosas que se ordena al ayuntamiento recién constituido es elaborar un fichero con todos los vecinos de la localidad, fichero que se conserva en el archivo municipal de Plencia. Vamos a estar en el archivo. Existe, sí. No sé si está completo del todo, pero son fichas en las cuales consta lo que tú has comentado, pues si es nacionalista vasco, si es religioso, si ha participado en actividades políticas, o sea, son muy completos. Toda esa información luego se empleaba en las causas sumarísimas, es decir, en los juicios. Será información que era aportada o bien por el alcalde, o bien por la Guardia Civil, etcétera, etcétera, por el jefe local de Falange. Y luego relacionado, esto lo queríamos actualizar, pero no sé si has investigado en algún sitio también la represión por el uso del euskera. En el mismo caso, mi Chiche fue encarcelado por hablar euskera en la calle. Sí. Sé que pocos días y que algún sendagorta o uno importante le sacó, pero porque era el electricista del pueblo. Sí, hacía falta que se fuera. De hecho, en esos primeros años de la dictadura, el tema de la represión contra el euskera es enorme, es quizás el momento más potente, con diferentes normativas como la que hemos visto antes, tanto de retirar de los cementerios las inscripciones, de prohibirse el uso, aunque por ejemplo en el año 38 la Iglesia se da cuenta de que es un mal negocio para ellos que no poder predicar en euskera en municipios euskaldunes, y consiguen que se pueda predicar 10 minutos en euskera en municipios donde el cura considerara que sus feligreses pues eran mayoritariamente euskaldunes. Plencia. Claro, Plencia en esos momentos no, pero en otras localidades como Urduliz, por ejemplo, sí está documentado uso bilingüe, pero es que la propia Iglesia, si no, al final se tiraba a piedra contra su propio tejado, no tiene ningún sentido que tus feligreses sean euskaldunes y tú los hables en castellano. Hay algún caso más, por ejemplo, la inauguración de la iglesia de Maruri, también, además en la propia prensa sale, como uno de los oradores tiene que hablar en euskera, pues que Maruri, castellano en esa época, mucho no había. Entonces, digamos que no era un contrasentido total, y además era un contrasentido también porque como vemos había muchos carlistas, no sé si es el caso de Plencia, pero había muchos carlistas euskaldunes. Entonces es algo cuanto menos curioso, por decirlo de alguna manera. Continuando un poco con Olano, vemos que en febrero del año 49 pues, se nombra esta corporación con él al frente, y en marzo del año 49, lo tenemos aquí, es designado diputado provincial, que por cierto las crónicas de la época que en prensa pues, cuentan cómo pues, fueron a recibirle al tren, ¿no? Con la banda de música, enterados del nombramiento y bueno, en fin, estas cosas de aquellos tiempos. En el mismo año, en julio del 49, se le hace un homenaje a José Olano, se le nombra hijo predilecto de la localidad, se le pone una calle, y sabemos que todo este proceso es anterior a las elecciones y es anterior al nombramiento como diputado provincial. De hecho, en una fuente que es muy interesante para el estudio de la dictadura, que son los boletines de información del gobierno de Euskadi, de exilio, se cuenta cómo había habido pues, tejemanejes para nombrarle hijo predilecto, más que nada para rodearle de una obra de popularidad de cara pues, a la conformación de ese nuevo ayuntamiento, al nombramiento como diputado provincial. Y lo que es curioso, no era la primera vez que este señor tenía una calle en Plencia. En 1926, cuando era alcalde de la dictadura, de Primo de Rivera, el ayuntamiento propone también poner una calle en el barrio de Gaminiz y darle un pergamino, según la documentación, muy lujoso, no sé cómo sería el pergamino que le dieron, y le ponen la calle, que entiendo que con la llegada de la República esa calle desaparecería, por lo tanto, a este señor le pusieron la calle pues, 2 veces. Una en el 26 y otra en el 49. Cabe recordar que ese título honorífico de hijo predilecto de Plencia, digamos que no me sale la palabra ahora mismo, en el año 2019 el ayuntamiento, lógicamente, siguiendo un poco las pautas de memoria histórica,
pues evidentemente se lo quitó, hablando en plata, como es lógico, vamos. Bueno, pues en febrero del año 54, por acabar un poco con la biografía de José Olano fallece. Fallece a comienzos de febrero de aquel año, en mitad de unas nevadas terribles. Esto lo cuento porque en las crónicas de prensa hablan un poco de cómo fue el funeral. Como era diputado provincial, vino la Diputación Provincial, pues creo que con maceros y demás, y eso habla en mitad de la ventisca de nieve. Bueno, el hombre elegido para sustituir a José Olano es José María Echevarría Rezola, a quien la documentación lo califica como un falangista, como un buen falangista. Había sido jefe comarcal de la zona de Plentzia en el año 37, la jefatura comarcal de Plentzia, lo explico ahora, aunque luego hablaré de Falange, ocupaba los municipios de Plentzia, Barrica, Plentzia, Barrica, Lemoiz, Gatica y el barrio de Armencha. Este será quien sustituirá a Olano, también ocupará la jefatura local de Plentzia. Y ahora sí, me meto ya un poco en la parte de Falange en Plentzia. Es muy difícil reconstruir la historia del partido único del régimen en Plentzia, entre otras cosas, porque apenas tenemos documentación. Cabe señalar que en septiembre del año 75, el edificio donde estaba la sede de Falange se quemó. Según alguna documentación conservada, se habla de que el incendio fue provocado, no pone por quién, y en diciembre de aquel año la jefatura provincial del movimiento, que es como se conocía entonces a Falange, decidió tirar el edificio abajo. ¿Cuál es mi teoría aquí? Es probable que la documentación que hubiera de Falange ardiera en ese incendio, o bien la documentación está en estos momentos en manos privadas. Podría suceder uno de los escenarios, una de las dos hipótesis es probable. Bien, lo que sí sabemos, y pongo aquí el palas, es que esto no fue la sede de Falange, pero fue donde Falange de Plentzia se constituyó. Se constituye el 25 de junio del año 37 y lo hace con un delegado provisional, Luis Mandalúniz Sarrea. Va a estar muy poco tiempo realmente al frente. La sección femenina, que es evidentemente, como su nombre indica, la organización femenina del Partido Único, también se constituye en esta misma fecha, pero lo hace en un edificio situado frente al casino, que no es este. Lo pone exactamente, creo que es el número 48, según la documentación de la época. Bien, pues esta fue la sede de Falange, el antiguo Bachoqui. Esta es una fotografía de antes de cuando era Bachoqui, lo podéis ver arriba, Euskaldunen Bachoqui ya, el nombre del restaurante. Esta va a ser la sede de Falange, apropiada evidentemente por los falangistas durante toda la dictadura. Y aquí tenemos una fotografía, lo mencionaba antes, del jefe local de Falange durante todos los años 40, desde el año 37, Carmelo Ageo, un hombre que, he dicho antes, de ideología monárquica, había pertenecido a Renovación Española, que era un partido evidentemente de derechas, de ámbito estatal. Creemos que estuvo hasta el año 54, la documentación no lo aclara muy bien, porque es cuando hemos dicho que José María Echevarría, además de alcalde, fue nombrado jefe de Falange. Estos son los pocos datos que hemos podido recopilar respecto al organigrama de Falange en Plentzia. Que en el año 37 sabemos el nombre de la presidenta de la sección femenina, y vemos también cómo van cambiando los jefes de las organizaciones juveniles, lo que sería conocido como Frente de Juventudes. Carmelo Ageo también hay que destacar que ascendió dentro de lo que es el organigrama provincial del partido de la dictadura. Fue nombrado en septiembre del año 43 delegado de las Falanges del Mar, es decir, la organización de Falange para los marinos. Aquí tenemos una fotografía inédita, que no sé si es conocida por los presentes. Es el equipo de fútbol del Frente de Juventudes de Plentzia. Es una foto que está tomada el 22 de diciembre del año 46. La verdad es que el Frente de Juventud, las organizaciones juveniles, tuvieron gran éxito con el tema deportivo. De hecho, en el año 42, por informes de Falange internos que conocemos, sabemos que en aquellos momentos tenía bastante vigor las organizaciones juveniles, precisamente gracias al fomento del deporte. Desde el punto de vista ideológico, organizaban otro tipo de actividades que no sé si serían tan populares como los deportes, y más el fútbol, que en aquella época pues era un elemento de atracción muy importante.
Coldo, año de la foto, ¿sabes? Año de la foto, año 46. ¿Y el lugar dónde están? ¿Con esos árboles? Pues no estoy seguro. Chipíos. Chipíos, ¿verdad? Chipíos. Pero esa línea de árboles. Sí, parece. Lo que no sé es quién es quién en esta fotografía, si alguien identifica a alguien. Eso quería arreglar la foto. Mi suegro. Que se casa con una residencia. ¿Habéis reconocido a alguien? Sí. El de la venta debe ser mi suegro, que era de Algorta. Se casó con una de Valencia. De para siempre. Bueno, más que nada, esta nota os he puesto, pues la escasa documentación que se conserva está en el archivo municipal, está en las correspondencias recibidas en el ayuntamiento, pues es una nota del delegado local del año 48, Joaquín Pérez Rollo, pidiendo pues que la subvención que se otorgaba al Frente de Juventudes pues se hiciera llegar a la delegación local, cosa que no era posible porque tenía que llegar a la delegación provincial. Entonces aquí hay un pequeño intercambio de pareceres. Otra de las obras del Partido Único en Plencia, pero que era ajena, digamos, a lo que es la organización local de Plencia, es la Residencia de Educación y Descanso, que dependía del Sindicato Vertical. Hay diferentes fotografías, en el año 45 es cuando se amplía, esta es una noticia del diario Hierro, del 4 de octubre del 45, y aquí tenemos la inauguración el 1 de julio del 47. Se la conoció como Residencia Narciso Santa María, y en ella se alojaron lo que ellos denominan productores, que eran obreros, que venían a pasar, me parece que estancias vacacionales. Y también fuera del ámbito de lo que sería la organización local de Falange, me ha parecido curioso mencionar los campamentos del Frente de Juventudes que se hacían en la playa de Gorliz. Esta foto en concreto es del año 39, muy épico, el momento de ser arriba de las banderas, bueno, muy con el lenguaje de la época. Y aquí tenemos una foto del año 44 en la que sí se puede apreciar bastante bien pues la playa y el fondo es Barrica. Y con esto pues daría por finalizada mi intervención, espero no haberme alargado mucho, tenía muchas cosas que contar e he intentado resumir lo máximo posible.